Bueno, ¿qué más, chicas? Vamos a empezar aquí con la oración, a ponernos en presencia del Señor para que sea Él quien nos inspire y guíe en todo momento. Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos y a disponernos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te queremos dar infinitas gracias una vez más por tu misericordia, por permitirnos estar acá nuevamente en esta noche, por permitir a estas siervas inútiles ser instrumentos, poder hablar de ti. Te suplicamos, Señor, la gracia de la humildad, de la docilidad, de dejarnos guiar por tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, también la gracia de no estorbar a tu obra, a tu acción. No tengas en cuenta, Señor, nuestro pecado, nuestra miseria y nuestra nada. Nos entregamos y abandonamos completamente a ti. Y entregamos a cada una de las personas que nos acompañan en esta noche, a sus familias, a las personas que verán esta transmisión después, para que tu gracia nos asista a vivir esta hermosa vocación de la maternidad, con todos los retos que traen sí y con toda la sabiduría que se necesita para ejercerla de la mejor manera y poder ser la reina de las almas, la reina de los corazones. Nos abandonamos enteramente a ti, Señor, y a ti, Santísima Madre, Madre y modelo de toda virtud, de toda maternidad, de toda gracia. Te pedimos tu compañía, que nos cubras con tu precioso manto, que cubras nuestros equipos, que cubras también las redes y que acompañes también a cada una de las mamás que nos van a acompañar para que nos ayudes a tener siempre un corazón dócil y dispuesto como el tuyo. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Cómo están, señoritas? ¿Cómo me les fue con este recuento de esta, qué conferencia vamos? ¿En la cuarta? ¿En la quinta? Sí, está poderosísima. Acaba de ver el padre Pavanetti nos aumenta el desafío, ¿no? En esta tarea de ser motivadoras. Y esta conferencia atrás. Linita parece que tuvo problemitas y desconectó, parece. Sí, ya le di aquí a A aceptar. ver, Vamos a ver. sí, ingresa. Pero bueno, sí. Hola, mi Lini. Bueno, como les veníamos contando. Perdón, que es que no me dejaba mutear el micrófono y me tocó salir, pero aquí estoy. Okay. Super mi Linita. Sí, aquí hablábamos con Angelita que esta cuarta conferencia está súper recargada con un desafío aún mayor, con una iluminación impresionante. Nos da aquí el padre Pavanetti en este tema de la educación. Yo creo que veníamos precisamente de la conferencia anterior aceptando ese desafío, primero como de dejarnos abordar, ¿cierto? En esta iniciativa y en esta invitación de ser madres educadoras. La semana pasada hablábamos de la importancia de hacer coequipo con nuestro esposito, ¿verdad? En esa tercera conferencia y en esta cuarta conferencia viene el padre Pavanetti en este maravilloso libro, La Madre Educadora, a ilustrarnos mucho más puntualmente sobre algo que él menciona aquí en el libro, que es la educación positiva. Y vamos en esta noche, es un tema, una conferencia un poco amplia, vamos a tratar de ser muy concisas para simplemente darles un brochazo, como lo hemos hablado anteriormente, de este maravilloso libro para que se sigan inquietando, lo lean junto con nosotras. Y acá hay algo muy interesante que cuando yo llegué a esta conferencia dije, wow, porque mucho se nos habla de la educación positiva hoy día, ¿no? Y la abordan desde muchas miradas, desde muchas perspectivas, pero olvidan una que yo creo que es fundamental que nosotros
cristianos, católicos, lo tengamos de aquí en adelante muy presente para verdaderamente tener una educación positiva. Y es esto que nos ilustra el padre Pavanetti, que ya vamos a ir entrando. En primera medida, decía aquí, o dice el padre Pavanetti, os decía en páginas anteriores que no basta saber, es necesario hacer. Cuando yo leí esto, justo por esos días, escuchaba una frase que también como que me quedó ahí marcada y era, saber y no hacer es como no saber, ¿cierto? Entonces, de entrada, ya nos hemos ilustrado mucho con lo que hemos avanzado hasta hoy y todo este saber debemos llevarlo a la práctica, ¿cierto? Al hacer. Insistíamos la semana pasada en la importancia de nuestra propia conversión como esposas, como mujeres, como mamás, para que eso se vaya irradiando a nuestro hogar, ¿verdad? Y ahora el padre Pavanetti nos dice, ahora os digo que no basta hacer, es necesario saber hacer. Y entonces aquí nos va introduciendo precisamente a este tema de la educación positiva. Y aquí viene la clave y voy a avanzar rápidamente. La clave en la educación que todos nosotros católicos cristianos debemos tener muy presente a la hora de abordar a nuestros hijos. Y de hecho, a nosotros mismos, ¿no? Porque las primeras que nos educamos en este caso somos nosotras, ¿verdad? Y dice, el pecado original tuvo estos efectos. O sea, aquí vamos a empezar ya en materia, ¿cierto? El padre Pavanetti nos aborda de la realidad humana, ¿cierto? Y que en la realidad humana existe algo que nosotros católicos creemos y es el pecado original. Y que este pecado original viene con unos efectos. Y aquí yo los voy a leer para no perder ninguno. Nos ilustra, primero, quitó del alma la gracia santificante que la hacía hija adoptiva de Dios y heredera del cielo, convirtiéndola en esclava del demonio y de las concupiscencias. Estamos hablando de la humanidad, ¿cierto? En segundo lugar, dejó a la naturaleza humana desequilibrada, débil y enferma. En tercer lugar, la voluntad originariamente orientada al bien se ve arrastrada al mal. La cuarta, la inteligencia hecha para la verdad, ahora fácilmente se alimenta de errores y prejuicios. Y la quinta, las pasiones humanas, que eran fuerzas legítimas para utilidad del hombre y que debían ser gobernadas para la voluntad, se rebelaron y tienden a sus objetos propios antes de que la razón dictamine y de que la voluntad disponga. Entonces aquí, y bueno, y para los que nos siguen en el libro, estamos en la página 70 y 71. Aquí el padre nos está ilustrando esa realidad humana lastimada por el pecado original y que desafortunadamente con las ideologías modernas, con las corrientes modernas, especialmente hacia la psicología y hacia la educación, esto lo desconocen por completo, esto lo ignoran por completo. Y entonces, ignorándolo por completo, están dejando un vacío enorme a la hora de abordar estos desafíos de la educación. Y aquí entonces es importante dejarnos ilustrar desde esta realidad humana lastimada por el pecado original, para que con firmeza y esperanza propia de nuestra fe cristiana, pues comencemos a hacer esta labor educadora de manera integral y completa, ¿cierto? Y aquí, adelantándonos un poquito más, el Padre nos ilumina con tres palabras claves, que van a ser claves a lo largo de esta conferencia, y que en un rato Angelita y Linita nos van a ir como ilustrando más por qué son claves, ¿cierto? Y estas tres palabras son desarraigar, reformar y formar. Y entonces nos está proponiendo el padre Pavanetti un desarraigar. ¿Desarraigar qué? Y tengamos siempre presente que es a la luz del pecado original, ¿cierto? De esas consecuencias que tenemos del pecado original. Entonces, desarraigar qué? Algo que debemos desarraigar. Los defectos, ¿cierto? Esos defectos, insisto, esta educación va de la mano de lo que nosotras podamos educar y desde lo que nosotras hacemos, ¿cierto?
se lo damos a nuestros hijos. Yo lo enfatizo porque yo soy la primera, la verdad. Entonces, si está en mí la pereza, desarraigo la pereza para poder de esa manera desarraigarla en mis hijos y poderle decir, hijo, vamos a sacar esta pereza. Si soy, no sé, me cuesta la obediencia, ¿cierto? Me cuesta de pronto ver la autoridad. Entonces, vamos a desarraigar esto porque realmente esto no nos sirve. Entonces, debemos quitarlo. Entonces, algo así nos manifiesta el padre Pavanetti en el tema de desarraigar. Y en el tema de reformar, es muy lindo y muy interesante cómo nos aborda aquí, porque una cosa es desarraigar, ¿no? Desarraigar es quitar. O sea, vamos a quitar de raíz este defecto o esto que no me está dejando progresar en la virtud. Y reformar es, y lo dice el padre con un ejemplo preciosísimo usando a Magdalena, a Santa Magdalena, que ya lo voy a mencionar literal, y es no quitar completamente eso quizá mal formado, sino más bien orientarlo hacia la bondad, ¿cierto? Orientarlo hacia la virtud. Y puntualmente aquí nos narra este suceso del padre Pavanetti, nos dice, era Magdalena tierna, afectiva, intensamente amadora, sentía necesidad de amistad. Estas inclinaciones la llevaron al pecado. Jesús no se las aniquila, cambia solamente el objeto de aquellas actividades y pasa a Magdalena a ser modelo de las almas amantes de Dios. Qué hermoso, ¿no? Y súper revelador, porque de entrada uno dice, si una persona es pecadora, uno ve como todo lo negativo en esta persona y como que uno dice, es que difícil, incluso a veces nos pasa también, ¿no? En muchos ejercicios que me han puesto, diga cualidades suyas, y uno se va, es como a lo negativo siempre, ¿cierto? Ni hablar cuando hablamos del esposo, ¿no? Y algo nos cuesta también de los hijitos. Entonces, qué belleza esto, poder ver ese rostro de Jesús, ese rostro de Dios, cómo aborda nuestra vida, ¿cierto? Cómo aborda nuestra humanidad y empieza entonces a ver que quizá eso desordenado que estamos teniendo viene de una cualidad que puede ser potencializada en la bondad y en la virtud. Y es ahí donde entonces debemos reformar, ¿cierto? También nos trae el ejemplo de San Francisco Javier. Era mundano, soñador, soberbio y ambicioso. La fama era el único ideal de su vida. San Ignacio, que fue su tutor, digamos, su maestro, con prudencia le sustituye el objeto de esas pasiones y esos arrebatos. Empleados para la gloria de Dios, dieron a la iglesia uno de sus más grandes apóstoles, San Francisco Javier, ¿no? Entonces es interesante también para quienes nos siguen y de pronto no conocen de este maravilloso santo también un tip adicional y que nos lleva a conocer más a profundidad la vida de este gran santo. Entonces en eso consiste reformar. Tratar de ver eso que podemos potencializar, esa bondad, eso que por distintas razones, heridas, las circunstancias de la vida, podemos ver tanto en nosotros como en nuestros hijos, pero que podemos darle como la vuelta y potencializarlo de la mejor manera, ¿cierto? Y la tercera palabra, formar, entonces ya esta es fundamental, ¿no? Porque ya viene muy de la mano de precisamente lo que estamos queriendo hacer a través de la lectura de este libro, a través de fomentar la lectura espiritual y es llenarnos de esos argumentos para poder impartir la formación, esa formación del alma, esa formación de la mente, esa formación de esa humanidad, agarrándonos precisamente de la fe, de la doctrina, de la iglesia, del sano conocimiento, del sano aprendizaje, ¿cierto? Y de eso se trata, ¿no? Esa tercera palabra, formar. Esta es la parte más importante, dice el padre Pavanetti. Poco o nada tras el niño, y si es poco, está maleado y a veces pervertido. Ahora, señoras, podréis ir midiendo la magnitud de vuestra obra educadora y sus dificultades.
Entonces, desde la formación, precisamente podemos estar haciendo extensivo, digamos, o potencializando eso que queremos en nuestros hijos y, por supuesto, también dándole esa forma a nuestro hogar, a lo que el Señor también nos está pidiendo al interior de esa obra educadora a la que nos ha llamado. Y finalizo con esto para darle la palabra a Angelita. Dice: dura es la lucha por desarraigar las malas tendencias. Supone mucho tacto y gran prudencia e inteligencia la obra de reformar. Pero qué inmensa es la noción positiva de formación de hábitos buenos, de afirmación del carácter, de elaboración de la propia personalidad, de orientación de la vida por convicciones firmes y luminosas y por una voluntad acerada para el bien. Y de esta manera pues le doy como la introducción así muy brevemente para darle paso a Angelita y que nos siga profundizando en esta conferencia tan maravillosa. Mi Dios sepa que ni malo. No, pues impresionante estas luces que nos da el Padre. Y acá entonces nos va a hablar de unos errores que cometemos todas las madres, ¿cierto? Que habla de la acción represiva o puramente negativa. Entonces acá nos va a regañar primero, pero no se preocupen que después también nos va a alentar y también nos va a dar unas soluciones, pues incluyendo estas que acaba de nombrar mi Malu, pero nos va a complementar un poquito. Entonces el Padre nos dice que hay una acción represiva puramente negativa. Entonces habla de las intervenciones defectuosas que cometemos nosotras como mamás, y entre esas nos habla de la falsa ternura, nos habla de las promesas, nos habla de los engaños y nos habla de las lisonjas. Entonces el padre Pavonetti nos dice que en cuanto a las falsas ternuras, dice que no hay nada que derrita más a una mamá que la mirada dulce de sus hijos, ¿cierto? Como que el hijo viene y hace algo mal y nos mira con ojitos de huevito frito y uno ya como que le perdona todo, ¿cierto? Entonces habla de que esa falsa ternura, muchas veces nosotros obviamente tenemos que ver a nuestros hijos como esa imagen de Dios, ¿cierto? Con todo lo bello, con todo lo dulce, con toda su ternura, con todas esas cosas positivas que tienen como imagen de Dios, pero también dice que esas extraordinariedades infantiles nos cautivan tanto y a veces no nos deja ver esa parte negativa. Entonces dice, no se les desprecia, pero se les deja para más tarde y mientras tanto, hablando de las cosas negativas de nuestro hijo, entonces dice, mientras tanto, no se reprende al niño porque qué pesar del niño, porque es que está muy chiquito, porque él todavía no entiende, porque entonces no, pues dejémoslo que juegue, dejémoslo que se desarrolle, dejémoslo que sea libre. Bajo esa inspiración del mismo principio, nada se le niega porque una negativa le causaría muchísima pena, ¿no? Pues cómo le va a decir al niño que no, si a él le gustaron estos juguetes, si él quiere, si vamos a la tienda, entonces me arma la pantaleta por cualquier cosa y se lo doy. En la mesa todo lo que se le pide y todo lo elige a su gusto y todo lo que pide se le da. Y dice más adelante que cuando dejamos pasar todo eso y decimos que más adelante se le va a corregir, cuando llega a los 10, 11, 15 años, pues ya hemos hecho un desastre con nuestros hijos, ¿cierto? Entonces el padre aquí nos previene también de eso, de esa importancia de ir cada día trabajando en el hijo, de corregirle cada día, de aprender a decir no. Esos días escuchaba a Natalia, yo creo que les compartí ese videito por acá por el Instagram, que decía que hoy en día está muy de moda no decirle nunca no a nuestros hijos. Entonces ella decía que ella se hacía la pregunta, entonces, ¿qué pasaba si yo nunca le digo que no a mi hijo? ¿Cómo yo le voy a explicar los 10 mandamientos cuando el Señor me dice, no matarás, no robarás, no harás falso testimonio? ¿Cierto? O sea, qué importante es el no que hasta mismo Dios nos habla con esa pedagogía. Ey, es que él no hace falta, es que él no es importante, él no te está diciendo hasta dónde puedes llegar. Y muchas veces en estas nuevas pedagogías que nos encontramos hoy en día, el no está prohibido, no tienes que explicarle, tienes que conciliar con él, no, es que tenemos una naturaleza caída que necesita ser iluminada también, y esa conciencia del niño que todavía estamos formando necesita ser iluminada también y recibir esas razones de por qué no, ¿cierto? Bueno, otra cosa que nos habla el padre, que también caemos muchas veces en ese error, es en las promesas, que también está muy de moda hoy en día en estas nuevas psicologías, y es que el niño se acostumbra a solo dar si recibe algo a cambio. Entonces, por ejemplo, le decimos al niño, ay, no, recoge tus zapatos.
recoge tus zapatos, ay no mami, qué pereza, no quiero, no, pero recoge los que te doy un bombón. Buscamos recompensarles por algo que ellos necesitan recibir, ¿cierto? Entonces es demasiado importante que ellos aprendan el por qué hacer las cosas, es que es mi desorden, yo también tengo que empezar a ordenarme desde ya, tengo que empezar a recoger mis cosas, ¿cierto? Cuando hacíamos el máster en educación con mi esposito, aprendíamos algo que para mí fue como de muchas luces, y es que muchas veces nosotros como que decimos las cosas y nosotros mismos como que nos cansamos de luchar, entonces vamos y las hacemos por ellos. No, es que si yo le pedí algo a mi hijo, yo debo. Si a la segunda vez ya definitivamente no lo hizo, entonces yo voy con él, ven, vamos a recoger estos zapaticos y nos los vamos a llevar y los vamos a ubicar en su puesto, pero no simplemente, hey, no, recógelos y entonces te ganas un bambú, no, recógelos y entonces te ganas algo, no. Es que también tenemos que empezar desde ahí a trabajarles esa voluntad caída que tienen y enseñarles también la fuerza del sacrificio. Entonces decía el padre, al final dice, estoy en la página 75, las que nos siguen en el libro, una orden firme y terminante, bien pensada por la madre y bien comprendida por el niño, será más expeditiva y educativa que todas estas debilidades de negociar con el hijo. Es demasiado importante eso. Muchas veces también les pedimos cosas a los niños y no sabemos si nos entendió o no nos entendió, o lo mandamos a hacer 20 cosas al mismo tiempo. Y a veces el niño queda como que, ay, mi mamá dijo como tantas cosas que no sé cuál de todas hacer, ¿cierto? ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Entonces a veces también es muy importante hacernos entender y saber que el niño entendió lo que le estamos pidiendo. Y no querer como darle todo al mismo tiempo, sino vamos a hacer esto, vamos a hacer eso, darles también como ese orden. Bueno, también nos habla el padre algo muy importante y es los engaños. Y aquí nombra unos ejemplos muy sencillos, por ejemplo, que cuando le queremos dar un jarabe que está muy maluco, le decimos, no, pero mira que esto está súper rico. Desde ahí empezamos a engañar a nuestro hijo. O por ejemplo, cuando le vamos a ayudar a que se le caiga el diente y le decimos, no, eso no duele, tranquilo. Y lo triste es que rompemos esa confianza del niño, porque nosotros tenemos, pues el niño siempre va a confiar en lo que la mamá le diga. Entonces el padre decía algo acá muy lindo y es, ¿no habría sido preferible hablarle a menudo del amor a Jesús, de sus sufrimientos por nuestro pecado, y cuando lleguen estas circunstancias, animarles a sufrir para agradarle? No se le ha enseñado nada cuando se le engaña. Se le ha enseñado, no se le ha enseñado, perdón, no se le ha engañado, se le ha enseñado a vencerse a sí mismo. Y así va quedando una voluntad templada por el sacrificio y por las luchas. Cuando le enseñamos a ver a Jesús como ese modelo de fortaleza, de valor, ¿cierto? Es demasiado importante no llevarlos por el engaño, sino hablarles desde la verdad. Otro de los defectos de los que habla el padre son las lisonjas. Entonces dice el padre que muchas veces no se recatan de hablar en presencia de sus pequeños y decir, este es un diablillo, no sé de dónde sacó lo que dice, jamás he visto otro chico más despierto que él. O no es porque sea mío, pero no hay otro igual. Muchas veces o los alabamos en exceso o también los criticamos en exceso, ¿cierto? Y muchas veces dice el padre, ¿cuántas veces he visto yo presa de gran tristeza ante madres optimistas con hijos que eran un encanto y que sin embargo se estaban extraviando a pesar de toda su bondad por la soberbia que se les había inculcado irreflexivamente? Es exaltarlos y exaltarlos y exaltarlos todo el tiempo, que también nos habla mucho estas psicologías modernas, de que tienes que hablar siempre bien del hijo, de que él no puede escucharte nunca hablar mal de él, de que él es el mejor, de que tienes que decirle pues todo lo bueno y todo lo positivo. Entonces, ¿en qué momento vamos a arrancar lo que decía el padre, a saber todo eso que tiene de malo, ¿cierto? Porque aquí más adelante nos va a hablar de que en nosotros, por ese mismo pecado original, pues crece tanto el bien como el mal. Otro de los puntos de los que nos habla el padre son las burlas y humillaciones, muy contrario a lo que hablábamos ahorita, entonces también se cae en el otro extremo. Nos burlamos del niño, todo el tiempo lo estamos humillando, todo el tiempo resaltamos lo perverso que es, todo lo malo que hace, que es un imbécil, que es un idiota, estúpido, cosas así, palabras súper fuertes que son torpes, también se le hace mucho daño al hijo y realmente ellos crecen pensando que son así. Entonces, algo que aprendíamos en el máster de educación es que nos decían que era muy importante no señalar al hijo como tal, sino el defecto que estaba cometiendo. Ve, estás cayendo en esto, estás cayendo en una distracción por esto, estás cayendo en mentira, pero tú no eres mentiroso y no queremos que te dejes engañar por la mentira, busca siempre la verdad, hablarle de la importancia de la verdad, ¿cierto? Llevarlo siempre a buscar el bien,
sin decirles todo el tiempo que ellos son malos. Otra de las cosas que nombra el padre, otro de los errores en los que caemos es la cólera y la debilidad. Y dice el padre que muchas veces también hemos caído en eso, ¿cierto? Entonces, la impaciencia nos lleva a que el pobre niño quede golpeado, pero no corregido. Porque el niño al sentirse golpeado, pues no va a aprender nada, ¿cierto? Va a quedar con el temor a ser corregido, con el temor a hacer las cosas, pero no va a entender muchas veces el por qué. Entonces dice el padre. Otras veces esos padres tienen una indulgencia irracional. Ya no es la cólera que hierve, es una debilidad que cede. ¿Cuántos miles de frases pronunciadas por ciertas madres en un día? ¡Qué niño insoportable! Parece que lo hace adrede. ¡Qué desgracia tener este hijo! Etcétera. Y el niño no se siente conmovido. Se calla porque sabe con certeza que todo aquel alboroto cesará pronto y que la madre no se atreverá a castigarlo. ¿Se corrige? No. Sale peor educado. Todo gesto y toda palabra de las madres deben pensarse y pensarse mucho para que no pierda el vigor y el valor. Cada frase de la madre debe pensarse y pensarse mucho para que no pierda el vigor y el valor. Y yo aquí le quiero agregar al padre, siempre, siempre, siempre preguntarle a la Virgen María, mamá, ¿tú cómo corregirías esto? Mamá, ¿tú cómo le dirías esto a este hijo tuyo? Porque es primero tuyo que mío. Invitar siempre a la Virgen María cuando estamos exasperadas, cuando estamos en la cólera, cuando estamos en esos días de impaciencia. Ay, recordar que tenemos una madre y modelo y preguntarle a ella, ¿cómo hago esto, mamá? Porque a veces no sabemos, ¿cierto? A veces nos hace falta esa ayudita del Espíritu Santo. Otra de las cosas que nos nombra el Padre son las súplicas y amenazas. Y esto yo creo que lo nombraba también como al principio, esa parte de que listo, le pido algo al niño y el niño no lo hace, entonces simplemente yo voy y lo hago por él, ¿cierto? Entonces que es importante que el niño sepa también como, hey, también es tu responsabilidad y tenemos que ayudarle a hacer las cosas. Algo también muy tremendo que me pareció tremendo es que nos habla de las excesivas familiaridades, como esa excesiva confianza entre papá y mamá, que se tratan con apodos, que se ridiculizan frente de los demás, que se resaltan los defectos paternos, los defectos maternos. El padre nos habla de que eso también es algo muy peligroso porque crecen los hijos sin el respeto a la autoridad, que es demasiado importante. Que ellos sepan que en casa hay una cabeza y que hay una autoridad y que esa cabeza tiene que ser respetada, lo que decía Malu ahorita al principio, que también tiene que empezar por nosotras, ¿cierto? Porque ellos obviamente van a estar viéndonos a nosotros como mujeres, como ejemplos. Si nosotras no respetamos esa autoridad paterna, también estamos desvirtuando en ellos esa misma imagen. Si nosotras constantemente estamos delante de los hijos diciendo, es que su papá tal cosa, es que su papá tal otra, o el papá delante de los hijos, es que su mamá tal cosa, estamos dañando esa imagen de autoridad que ellos deben tener. Nosotros somos los primeros que debemos ayudarles a cultivar y a tener esa buena imagen de autoridad. Entonces el padre decía, por aquí algo muy lindo. Ah, bueno, lo que les estaba diciendo, lo del tema de la autoridad. Y aquí dice el padre, ya no nos vamos a quedar, ya las regañé, ya les dije todo lo malo que están haciendo. Vamos a buscarle la solución. Pero entonces denuncia con este título que dice El gran vacío. El gran vacío dice, pero no vine a vosotras para reprenderlas, sino para enseñarles. Y vamos a tratar un tema que le llamamos el gran defecto, el gran vacío de la acción materna, dice el padre. Y dice que si conseguimos aprender esto, él se sentirá satisfecho. Dice, y lo que yo llamo el gran vacío es la carencia absoluta de actividad positiva para la formación de hábitos buenos. Actividad inteligente, prudente, mesurada, progresivamente creadora de aptitudes y capacidades sobre el fundamento de los dones naturales de cada uno de los individuos. Después de lo dicho en las conferencias anteriores y en principio de esta, establezco los siguientes principios. Entonces, aquí nos van esos principios. El niño está todo por desarrollarse en el orden físico, intelectual, moral y religioso. Y todo desarrollo, señoras, debe ser promovido, alentado, acompañado, dirigido
sostenido y positivamente orientado hacia el bien, hasta el fin preestablecido. ¿Cuál es ese fin preestablecido? Pues nuestra meta, que es el cielo, ¿cierto? Entonces, todo lo que nosotros le demos a nuestros hijos debe estar alimentado por ese deseo de que ellos también alcancen ese anhelo de santidad, ese anhelo de la belleza, ese anhelo del bien, ese anhelo de la verdad. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Empezar a trabajar en ellos todos esos defectos, todas esas ramas malas. El padre por acá lo decía, que el niño crece la cizaña al mismo tiempo que crece lo bueno. Entonces empezar a trabajarle en eso. Dice, el niño junto con las buenas tendencias, aquí lo dice, germinan nuestras malas, que es necesario desterrar con prontitud, pues de otro modo jamás se podrán desarraigar y perturbarán para siempre su formación. Para esto es demasiado importante estar presentes, estar siempre vigilantes, estar siempre observantes de todo lo bueno, pero también de eso malo que empieza a crecer y, como dice el padre, empezar a arrancarlo de raíz. Desde muy chiquiticos, por ejemplo, yo no sé si recuerdan, alguna vez les contaba esa historia del chico que estaba en la cárcel, que le escribió una carta a la mamá. ¿La recuerdan de pronto? Que le decía que ella también debería estar en la cárcel. Y le dice, tú también deberías estar en la cárcel conmigo porque la primera vez que me robé una moneda no me corregiste. Porque después fui y le robé a un compañerito en la escuela unos colores y no me obligaste a devolvérselos. Porque el día que me robé una bicicleta, tú, en lugar de llevarme a devolverlo, me ayudaste a esconderme. Tú también deberías estar condenada a muerte, le decía el chico a la mamá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar en ese estado de alerta. Hey, esto que estás haciendo no está bien. No está bien por esto y por esto y por esto. Y tenemos que trabajar en corregir esto ya. No lo podemos dejar de ser. Si el niño de 3 años empieza a coger moneditas, ay, no, es que yo quiero esta monedita. No, lo que no es de uno no se toca. Lo que no es de uno no se coge. ¿Te lo prestamos? No, entonces devuélvelo, no es tuyo. Desde ahí, desde pequeñitos tenemos que empezar a arrancar toda esa cizaña que empieza a crecer con nuestros hijos. Dice el tercer punto, el niño carece de ciencia y de experiencia en estos problemas que son muy difíciles. Toca pues a la madre y al padre actuar con voluntad decidida y perseverante en la reforma y en la formación de la personalidad del niño. Yo creo que esta palabra es demasiado importante, perseverancia. Si no perseveramos en arrancar las cosas malas del niño, si nosotros nos relajamos, ay, no, es que pelados así me salió el muchachito, que no. El niño no nos salió así, el niño tenemos que trabajarle con constancia, así como nosotras, reconociendo nuestra naturaleza caída, sabemos que tenemos muchas cosas con las cuales luchar todos los días para corregirnos, tenemos que entender que así mismo debemos actuar en el alma de ellos, que todos los días es una lucha, que todos los días es una batalla, que todos los días pueden caer y que todos los días hay que trabajarnos en corregirnos. Y dice el padre más adelante, esta es la obra que no se realiza en la enorme mayoría de los hogares. Por eso llamo la atención y lamento estos dos grandes hechos. Y quisiera, decía el padre, esta semana dejarles un resultado positivo en todas las madres que me escuchan. Los padres y las madres en general no están capacitados para la labor pedagógica de formación de sus hijos. Los padres y las madres, de hecho, no actúan eficazmente en la formación de sus hijos. Estos se desarrollan y evolucionan al margen de sus padres. Aunque convivan con ellos, los padres y las madres no saben el secreto del éxito en esta obra de formación de la personalidad de su hijo. Y por eso, como le hemos dicho, qué importante es saber hacer. Qué importante es no dejar de formarnos con los buenos libros, con las buenas conferencias. Estos días por ahí compartíamos en el grupo una super tesa de que, ¿cómo se llamaba, Malu? Que tus hijos están perdiendo, algo así, de un sacerdote. Demasiado bueno, o sea, impresionante. Qué bonito es poder estar todo el tiempo en esa búsqueda de formarnos para poder darle lo mejor a nuestros hijos. ¡Ay, se le salió mal! Seguro iba a prender el micrófono como tú, Linita. Vamos a mandarle toda la invitación. El de padres dormidos, es que decías el video. Padres dormidos, esta era. Que no se note que se me atrofia la tecnología. No, le pasó lo mismo que a mi Linis para prender el micrófono. Sí,
Oigan, qué conferencias tan impresionantes esas. Recordar Uf, del nombre del padre, pero el canal de YouTube se llama Conservando la Fe. Y sí, tiene videos espectaculares de formación para padres y un jalón de orejas impresionante precisamente en este tema. entonces, como no sabemos hacer, pues tenemos que buscar quien nos enseñe, ¿cierto? Y quién mejor que nos enseñe que los buenos libros. Libros como este, por ejemplo, nos forman, conferencias como esas, muy buenas conferencias que nos ayudan a formarnos para aprender a hacer. Y por último, vamos a hablar de esa educación positiva, vista desde la fe, no como la que conocemos hoy en estos tiempos modernos. Y nos habla el padre Pavonetti de el gran pedagogo cristiano que era San Juan Bosco, ¿cierto? Entonces él decía algo aquí muy interesante, dice, lo que os dije sobre el pecado original y la naturaleza humana tiene aquí su aplicación. La naturaleza corrompida, deformada, tiende casi con más fuerza al mal que al bien. Y eso lo notáis en los mil defectos que pululan en la vida del niño. Es menester, pues, el empleo de una gran fuerza educadora para orientar el bien. La fuerza que es superar toda despreocupación y abandono y vencer el horror, escuchen eso tan teso, de ser esclavos de los hijos, lo dice el padre entre comillas, según la maldita frase moderna. Sí, madre, tenemos que ser esclavos de nuestros hijos, que es para vosotras la más grande de las glorias, porque ser esclava de los hijos significa ser la más brillante de las reinas. Y lo voy a repetir. Sí, madres, sed esclavas de vuestros hijos, que es para vosotras la más grande de las glorias, porque ser esclava de los hijos significa ser la más brillante de las reinas. La madre que no es esclava de sus hijos ya sabes muy bien de quiénes y de qué cosas es esclava. Madres, sumergid toda vuestra vida en este océano insondable de la vida de vuestros hijos, que encierra tesoros y bellezas casi infinitas. Que cada minuto deje la huella de vuestra obra materna en el corazón de nuestros hijos. Eso es tan hermoso. Que cada minuto deje la huella de vuestra obra materna en el corazón de vuestros hijos. Y yo creo que algo que decía el padre de San Juan Bosco siempre es desde el amor, ¿cierto? Que ese amor que nosotros le debemos y que esas correcciones, desde ese amor de que queremos para ellos el bien, la belleza, la bondad, siempre, siempre, siempre pueda dejar esa huella en nuestros corazones. Y para terminar, les cuento que algo que me parece muy lindo, como para darnos también como esa moral, es que mi esposo siempre me dice, yo todavía me acuerdo de todos los consejos que mi mamá me daba. Y mi mamá siempre me decía, mijo, no haga esto por esto y esto y esto. Y yo cuando me veía en esa tentación, yo me acordaba, no, mi mamá me dijo que yo no podía hacer esto por esto y esto y esto. No lo voy a hacer. Entonces nunca perdamos como esa esperanza de decir, ah, pero es que esos niños de hoy en día no escuchan. No, no, los hijos sí escuchan. Nosotros sí escuchamos y todo lo que nuestra mamá nos dice, todo lo que la mamá quiere sembrar en nuestros corazones, ahí lo deja. Y confiemos también siempre lo que les decía la vez pasada, en la gracia de Dios. Que nosotros en el plan de Dios estamos hechos a la medida de nuestros hijos y que lo que hagamos por el bien de sus almas no se va a quedar en vano. Entonces ahora sí, le doy la palabra a Linita, que va a seguir con la última parte de estas conferencias. Qué belleza, Angelita, Malú, lo que estaba escribiendo Joana también, y es esta parte primera de la educación positiva nos invita como mamás a reforzar el sí, a reforzar el no, y pensaba ahorita ese no en este momento, después será, y lo que tú dices con argumentos, porque realmente algo que vemos es que me gusta ese ejemplo que diste de la mamá de tu esposo, porque realmente nosotros tenemos que educar a nuestros hijos en eso, en que ellos tengan establecidos, se te dice no, es porque esto no te sirve, porque no lo necesitas o porque en este momento no lo sabrías usar, ¿sí? Y alguna vez mi esposo hacía una enseñanza y en esa enseñanza él decía que la visión de Dios es como cuando un niño está abajo de una tarima. Entonces uno le dice, quiero un dulce. Y entonces él dice, no,
Y eso nos pasa a nosotros como papás, ¿sí? Muchas veces nosotros la visión la tenemos mirando la tarima porque estamos viendo otro concepto, pero que podamos darle esos argumentos a nuestros hijos en esa educación positiva. Pues entramos a la parte del cuarto capítulo, el séptimo subtítulo que se llama La solución de los enigmas. Y aquí el padre nos indica con San Juan Bosco un ejemplo muy ilustrativo para la educación de la juventud. Y él dice, hay dos formas. La primera, que sea restrictivo y sobre todo castigando. Entonces ese hijo se acostumbra a decir, a tener un temor de sus padres, pero no la confianza, ¿sí? Entonces nosotros decimos, mi hijo es muy obediente, me hace caso, pero es mientras que yo estoy como al lado. ¿Por qué? Porque es una autoridad de temor, de miedo y de desconfianza. Y entonces acá él nos da un tip y nos dice, sería mejor la segunda, que es un tema donde nosotros los papás estamos tan cerca de nuestros hijos que vamos a vincular la confianza, pero también eso no quiere decir que no podamos decirle, eso lo que hiciste estuvo mal, eso tendrá unas consecuencias y agradezco que me tengas la confianza. Entonces lo que decía en el segundo consejo decía era como cuando tú estés en un momento hablando con tu joven, llamémoslo aquí, pongamos un ejemplo, porque acá están hablando de la juventud, y es evita ofender a Dios con tus castigos a tus hijos, ¿sí? Porque muchas veces nosotros, y lo decía atrasito Angelita, el modo de la cólera, entonces tú puedes decirle a tu hijo, no, y punto, y entonces se encierra, y una palmada, lo que sea, y hasta dónde habrás llegado a lastimar ese corazón y esa confianza. O quizás usted puede llegar a un punto de decirle, mira hijo, esto que hiciste estuvo tan mal, viste las consecuencias, lo siento, me duele en el alma, a ti también, pero no sé, no vas a tener la tablet de una semana, pero quiero que entiendas por qué fue. Y cuando empezamos a lo que dice Angelita con el ejemplo, lo que decía, es eso, que nuestros hijos tengan un argumento de por qué hay cosas buenas, por qué hay cosas que se evitan, por qué hay cosas que no. Y pensaba mucho en este tiempo, por ejemplo, con temas de ideología de género. Si los papás de hoy en día tuvieran estos argumentos de saber decir, hijo, realmente tú no puedes estar pensando en que, perdónenme que me involucre, pero podrá ser así. Tú eres una mujer y te gusta, el gusto hacia los hombres es exclusivo porque Dios nos hizo en la creación ese sentimiento para el otro sexo, ¿verdad? Entonces digamos que cuando uno empieza a argumentarle a nuestros hijos todo esto, empezamos a ver que no, los papás de hoy en día, no, nos han creado que la generación no se le puede decir no porque se rompen y nosotros podemos decirle a nuestros hijos, no está bien, te estás haciendo daño, no está bien por la ciencia, por la naturaleza, por muchas cosas. Entonces, bueno, esta parte pues se nos mete por este ladito y nos habla de todo del arte. Póngale cuidado, mire, dice, ¿a qué castigar después de que cometió el delito? Decía San Juan Bosco melancólicamente, Dios ya ha sido ofendido, lo que estaba diciéndoles, ¿no? Entonces que nosotros podemos restringir de una manera que hacemos daño a nuestros hijos. Hace poco usted ve jóvenes introvertidos y luego va a acercarlos al ambiente espiritual y, o sea, el nexo que eso tiene con la parte espiritual con los jóvenes es impresionante. Un joven que ve un papá castigador y un papá que solamente reprime y todo esto, no tiene una cercanía con nuestro Señor porque lo ve como un padre, como el ejemplo que ha tenido aquí en la tierra, restrictivo, ¿verdad? Pero cuando nosotros manejamos esto con un arte y con amor en la educación de nuestros hijos, podemos llevar a nuestros hijitos a que ellos entiendan lo que estuvo bien, lo que no hacen bien. Yo no sé si voy a hacer un spoiler del libro, si ya lo pasamos o no, pero hay una parte que dice el libro, nosotros tenemos que entender que nuestros hijos son ángeles, pero también tienen sus luchas, y hoy lo decíamos con el pecado original, como le decía Malucita. Entonces, finalmente, nuestros hijos también tienen luchas interiores, y nosotros los papás tenemos que ayudar que, por ejemplo, voy a decir algo, si tienen una lucha, no sé, contra la pureza, contra decir mentiras, contra lo que sea, hijo, te pasa esto, bueno, mi amor, te voy a dar un tip, cuando tú sientas ese deseo de hacer esto, hijito, tienes que hacer tal cosa, cuando ya son mayorcitos, la confesión, hijito, mira que eso te hace limpio. Entonces nosotros debemos involucrar de nuestra manera de corregir
métodos y argumentos de confianza para que nuestros hijos no estén cayendo en esa naturaleza. O sea, nosotros también tenemos que colaborar en eso. Y pues obviamente aquí termina esta primera condición y dice, prevenir es mejor que remediar. Prevenir es formar, prevenir es habituar al bien alejando el mal. Y pasamos, señoras, al punto más importante. Entonces aquí el padre nos dice, nos decía en esta parte de la solución de los enigmas que nosotros tenemos dos maneras para educar, pero claramente la primera, esa restrictiva, lo hemos visto en nuestros padres y nuestros abuelos. Hace poco estaba compartiendo una anécdota de mis abuelos, que ellos enseñaron la fe a sus hijos, sobre todo un abuelito enseñó la fe con castigo. Entonces, cuando eran muchos hermanitos, eran 9 hermanitos, y cuando alguno se equivocaba haciendo la oración, había castigo para todos y la oración se acababa y ahí quedaba, con golpes, con heridas, con muchas cosas. Y contando la anécdota, caíamos en cuenta que la mayoría pues ve la fe de manera lejana, ¿sí? Entonces fueron pocos de ahí que llegaron a tener un nexo muy fuerte con el Señor, y su relación con su papá inicialmente era de mucho temor y cero confianza. Entonces, y la segunda, que es la que el padre Pavanetti nos cita a través de San Juan Bosco, es que nosotros podamos tener hijos que nos miren, claro, como superiores, dice, más que como superiores y no ya como padres, hermanos, amigos, se les teme, pero no se les ama, que es lo que estoy diciendo en la parte restrictiva. Y luego nos dice, señoras, en las enseñanzas de los más grandes pedagogos, tengamos en cuenta que la obra negativa es inútil, es decir, que todo lo volvamos restrictivos, que nuestra energía de intervención por medio de los castigos es también inútil cuando es perjudicial y nociva. La solución de todos los enigmas está en la acción positiva de mejoramiento y sobre todo de prevención, prevenir desde la palabra. Miren, temáticas como la drogadicción, ideología de género, hasta que los jóvenes también no quieran estar cerca de Dios, nosotros también tenemos que llevarlos a ellos. Y hace poco aprendí a muchas cosas como por ejemplo la música. Nosotros a través de la música podemos acercar a nuestros hijos poniendo una canción que usted quizás diga, uy, esto está muy moderno, o música católica súper chévere, y que ellos empiecen, cuando usted menos se da cuenta, están tarareando esas canciones y usted está ayudando a que sus hijos tengan un momento de alabanza. Con mi hija menor me pasó. Mi hija menor al comienzo, para hacer el rosario, fue colocando muchas veces YouTube el Santo Rosario y lo colocábamos cantado. Y cuando nos dimos cuenta, ella en su cuartico jugaba con sus muñecas y cantaba el rosario. Entonces, son metodologías en educación que nosotros podemos brindar y apoyarnos en esto, porque pues decíamos el otro día, yo creo que sí hay manual y es la madre educadora porque finalmente nos ayuda mucho en apoyarnos, y acá las tres hemos tenido un cambio, y junto con Juliet, que hoy no pudo estar, pero realmente pues hemos pasado por la experiencia restrictiva a pasar a una experiencia argumentativa, de corazón, de formación, y que podamos decirle a nuestros hijitos, estos papás no son perfectos. Dice mi mamá, anote todos los defectos que usted tiene y sea mejor que esa mamá que tiene en el cuaderno que le ha colocado. Y yo creo que nuestras generaciones tienen eso, que pueden decir que los papás están en ese trabajo permanente de decir, ay Dios, mi mamá tiene un genio, pero todos los días lo intenta por educarme con más amor y con más amor. Entramos a la parte 8, que se llama la condición del éxito, y nos habla del secreto del éxito en la formación de nuestros hijos, y dice, os lo da el genial Don Bosco. O sea que tenemos que ser muy amigos de San Juan Bosco, y yo diría que de San Felipe Neri. Estuve viendo la película este domingo de Viviendo el Paraíso, y prefiero el paraíso. Gracias, hijita. Y entonces dice, me encantó porque San Felipe Neri tenía pues niños de la calle, ¿no? Y entonces la mayoría le decía, esos son ladrones, esos son malos. Y él a través de sus mejores virtudes fue hablándolos, fortaleciéndolos, y fue haciendo de ellos hombres con vocaciones, con vocación al matrimonio. Entonces, así nos pasa en la obra. Nosotros tenemos anticos a quienes pedirles, y bueno, aquí San Juan Bosco nos habla de la pedagogía de la confianza. Sí, el padre cita a San Juan Bosco y nos dice la pedagogía de la confianza. Entonces,
aquí nos habla de, se ha de tener cuidado por sobre todas las cosas de no herir el corazón del niño, de no endurecerlo, de no cerrarlo a la obra positiva de la educación. Angelita lo citaba, Malú lo citaba. Nosotros muchas veces podemos haber vivido una educación con nuestros padres donde nuestro corazón pudo llegarse a cerrar. Y puedo citarlo de una manera, cuando algunas veces de pronto nuestros padres no supieron darnos una exhortación o hicieron una comparación con otra persona, o que de pronto te dijeron, pero ¿por qué haces eso? Tú es que, mejor dicho, entonces esas palabras, tener en cuenta cómo formamos a nuestros hijos desde la palabra. Yo me atrevería a decir que el respirar. Si usted está molesto en el momento con su hijo de algo que no hizo bien, pero no es el momento de corregirlo, respire, vaya al baño, pida al Espíritu Santo y salga a hacer la corrección que tenga que hacer, pero no con cólera, no con muchas cosas, sino con la inspiración divina, porque realmente nuestros hijos son esa obra, y lo dice el Padre, y lo decían todas ahorita aquí leyéndolo. Nosotros, esos hijos son la gloria que el Señor nos ha regalado, y nosotros no podemos tomar ese barro como el alfarero, muchas veces con nuestras heridas o con nuestro mal genio, con nuestras impaciencias o con nuestras frustraciones, y deformar ese barrito y dañarlo, porque el corazón de ellos es muy sensible a muchas cosas, y cuántas lágrimas nos ha formado a cada una de nosotras. También pedirles perdón a nuestros hijos, muchas impaciencias, muchos dolores que hubiéramos podido evitar. Sobre todo yo diría que el hijo mayor, los hijos mayores llevan a veces como como lo peorcito como de esta obra maestra, y en serio que de corazón, por ejemplo, acá hasta motivaría la tarea de hoy a que nosotros podamos tener una cartica con nuestros hijos pidiéndoles perdón por esos momentos en que fallamos a sus corazones, en el momento que menos podíamos hacerlo, ¿verdad? Y bueno, pues aquí el Padre dice, entonces nos habla de toda la necesidad de tener el corazón de nuestros hijos como una llavecita, y nos anima y nos consuela en que nosotros podamos eh, educar, claro, con fortaleza, con sabiduría y saber hacer la obra. Hay momentos, claro, que nosotros por nuestro pecado original, y sobre todo nuestros hijitos, tienden a caer en la desobediencia, y realmente no es fácil, y no es fácil. Usted dice, Dios mío, ya lo he dicho muchas veces, ya lo he hecho muchas veces, pero acá repetían mucho en este capítulo que la persistencia es la que hace la obra, ¿sí? No es que solo una vez tú le digas a tu hijo, no vas a volver a mirar ese video que te puede hacer daño, y entonces tú lo encontraste otra vez y que no, que tú tienes que perseverar en la obra, y los frutos del Señor son muy grandes. Entonces acá luego al final nos cita el Padre y nos dice, solo un acto de bondad tiene la fuerza de levantar a un guerrero caído, como ha dicho Gilbert. Y aquí es importante que, claro, nosotros tenemos hijitos que pasan por muchas luchas, y muchas quizás ni siquiera hasta las desconocemos, ¿sí? Nosotros creemos que por la edad que tienen a veces no pasan por momentos de mucha tristeza, de creer que no son buenos para muchas cosas, o de que no tienen las amistades suficientes, muchas cositas que nuestros hijos se enfrentan, así como nosotros enfrentamos también muchos momentos de soledad, de pensamientos también muy tristes, y en esa confrontación que nuestros hijos viven, ahí estamos nosotros los padres para decirles realmente, ánimo, ánimo. Dice el Padre acá, es menester comenzar siempre con una conducta abierta, alegre y familiar sin bajeza, que os facilite el modo de ver obrar a los niños en su estado natural y de conocerlos a fondo, pues aunque los obligareis con la autoridad a observar todas vuestras prescripciones, no alcanzaréis vuestro fin. Todo se trocaría con formalidad molesta y tal vez en hipocresía. Si os dirigís a ellos tan solo para corregirlos, reprenderlos, retarlos o imponerles silencio, ¿qué queréis que piensen de vosotras? Y muchas veces lo que nosotros queremos es que nosotros con nuestros hijitos sea solamente eso de, mírame a mí de ejemplo. Alguna vez, voy a decir una infidencia, mi hija mayor en una peleita de nosotras dos, sí, también peleamos, ahí somos naturales, ella me decía, mamá, es que tú quieres todo perfecto, tú quieres no sé qué. Y yo le decía, no, hija, cuando yo entendí que yo estaba peleando desde una manera que ella estaba viendo el concepto diferente, le dije, la más imperfecta yo, pero quiero lo mejor para ti y te explico que esto se debe hacer de esta manera.
cuando ya ella entendió que yo me estaba bajando porque yo no le estaba pidiendo allá, como que, como dice el cuento, yo soy perfecta y tú no, sino que entender que era un regaño que necesitaba una corrección de una actitud de ella, y cuando ella pudo entender que la comunicación iba dirigida a eso, el cambio se dio. Entonces muchas veces es como también sabernos comunicar con nuestros hijos. Por última parte, el triunfo educativo del amor. Entonces aquí el padre nos cita, póngale cuidado, es que hay cosas que toca leerlas, ustedes nos perdonarán, nos van a ver leyendo, pero es que uno no quiere omitir ni una coma ahí. La madre debe tener la habilidad de develar estos misterios, debe saber aprovechar los momentos más propicios del día y de la noche para sondear las almas de sus hijos y arrancarles la causa del mal. Pues a veces, aunque sufren, aunque deseen volcar en alguien su alma, no lo hacen porque les cuesta. En esta porfía debe triunfar la confianza, el cariño, la inteligente ternura de una madre. Y aquí es el tacto que nosotras como mamás debemos tener. Sí, vivimos corriendo, estamos muchas veces cansadas, quienes trabajan y salen de su casa y vuelven, pero que no se nos pase la noche sin darle la bendición a nuestros hijitos y sin decirle, ¿cómo te acuestas hoy? ¿Estás bien? ¿Estás tranquilo? ¿Tienes algo que te preocupa? ¿Necesitas algo? Y obviamente pues si se puede de una vez aprovechar entregándoselo a Dios. Entonces, esto que el Padre nos dice de develar estos misterios y también tener ese tacto también de decirle, hijito, ¿estás bien? ¿Algo te preocupa? O en una sola mirada de un hijo uno dice, algo no está bien. Entonces tener pedirle a Dios hasta esa gracia, que el Espíritu Santo nos inspire en esa gracia divina. Entonces acá nos dice, poseer todos los secretos de sus hijos. Feliz la madre que lee y que sabe interpretar el corazón de sus hijos. Pues todas estamos aquí en el proceso, o sea, quienes a su vez gozan de que ella les mire y desean que les lea en el fondo de sus almas. O sea, todas pedimos al Señor que nos regale como mamás y para los papás que lleguen a estar por aquí, ese corazón de nuestros hijos, poder interpretar cómo viven y cómo sufren, porque también nuestros hijos tienen luchas interiores, así como nosotros nos levantamos con unas luchas difíciles, es que ellos también lo viven. Entonces como papás, como quitarnos de la cabeza que es que ellos por ser niños están todo el momento viviendo todo inmaculado, todo sagrado, pues eso sería lo ideal, pero ellos tienen muchas luchas. Bueno, pues acá el Padre también nos sigue haciendo las exhortaciones, como dice Angelita, de que o sea, nosotros, pues acá hace una exhortación muy fuertecita, pero miren, la madre que no ha realizado este trabajo no diga jamás que ha sido madre. O sea, quitémonos ese título si no lo hemos hecho. No diga jamás que ha formado a sus hijos. Ellos se han formado o deformado a pesar de vivir de su lado. Y esta parte me llamaba mucho la atención. Papás y mamás, nosotros tenemos que tener cuidado de que nuestros hijos al lado de nosotros se deformen, que Dios nos los dio de una manera y que nosotros le digamos al Señor, ay, se deformó, qué pena. No, es que nuestra labor diariamente, mientras que nosotros estemos en esta tierra, es formar ese corazoncito de nuestros hijos. Y pues este capítulo lo dice, ¿no? Es en esa lucha de todo lo que ellos tienen que estarse educando finalmente. Y pues acá nos da varios tipsitos. La confesión, lo hablábamos ahorita, y es que nosotros podamos enseñarles a nuestros hijos ese bálsamo y la piscina de gracia que es la confesión en la vida de ellos. Sí, sí, claro, fallaste, hijo, pero ánimo. Mira que el Señor nos ayuda mucho en esto. La comunión, pues principalmente, y acá diría que el Santísimo, que nuestros hijos puedan tener esa comunicación de lo que no puedan contarnos a nosotros. Vamos, hijitos, estás con algo, vamos, que este es el lugar donde puedes realmente desahogar tu corazón. Y pues obviamente la devoción a la Santísima Virgen María. Pues acá nos habla el Padre finalmente acá nos dice el Padre, os auguro que vuestra vida de sacrificio iluminado, de intervenciones decididas, de método positivamente constructor y de bondad industriosa, os dé la gloria y la gloria de saberos formadoras y dueñas de sus corazones, que os otorgan el máximo premio a que podáis aspirar. Saber que por vuestra inteligencia y vuestro corazón, vuestros hijos son todos y siempre de Dios y para Dios.
Y con eso terminaría la conferencia, y es que nosotros tenemos una misión muy importante. Claro, académicamente queremos muchas cosas para nuestros hijos, pero nuestros hijos son hijos de Dios y nos fueron dados como un préstamo. Nosotros somos administradores del Señor de nuestros hijos para que nuestros hijos conozcan a Dios y lo den a Dios. Entonces, realmente aquí en esta educación positiva es importante tener en cuenta eso. Y pues bueno, no, aquí el tiempo en televisión es oro, pero muy valioso el abrebocas que nosotros podemos hacer y que finalmente el Señor tiene para la misión de nosotras como mamás. Sigue siendo una misión muy fuerte, sigue siendo una misión muy fuerte para los papás, y sigue siendo concientizarnos que el tiempo que estemos con nuestros hijos es valioso. El tiempo se pasa rápido. Cuando tú vas a abrir a mirar los ojos, yo que hace que tenía a mi hija bebecita, hoy en día casi va a cumplir los 15, y así me pasa con la hija menor. Entonces el tiempo se pasa y no todas las noches podemos decir, ay Dios, no, hoy la embarré, mañana la embarré. Este es el día. Sí, pide al Señor la gracia como mamá, como papá, de que te dé la gracia de ser el papá o la mamá que Él quiere para tus hijos, y que te ayude con los defectos que tú tienes, porque los tenemos todas. O sea, acá una cajita de lo que decía Malú, nos dicen defectos y acá, pero también que el Señor nos ayude a fortalecer a través de esos dones y esos talentos maravillosos y las cosas bonitas que podemos darles a nuestros hijos lo mejor. Era como ese compartir, chicas, gracias por este momento. Y bueno, yo no sé cuál de las tres, Malu está que se habla y leo los letreritos. No, 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 simplemente pues rematar con lo que yo suelo insistir mucho en cada una de las sesiones que hemos tenido. Y recordaba mucho hoy al padre Javier Olivera, que justo acaba de salir un videito donde habló súper genial con Pablo Muñoz y Turrieta, y decía algo que yo siempre lo replico: nadie puede dar lo que no tiene. O sea, no podemos pretender una educación positiva como nos la ilustra el padre Pavanetti sin nosotros no tener una vida de fe activa, una vida sacramental, donde estamos de cara a Dios revisándonos diariamente lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, porque finalmente el ejemplo arrastra. Y podemos decir misa, como dicen comúnmente, pero si nuestros hijos no ven la coherencia en nosotros, pues difícilmente podemos tener esa repercusión en la educación de nuestros hijos. Entonces es fundamental que podamos tener desde nosotras mismas, con nuestro esposo en lo posible, esa vida de la gracia activa, esa relación personal con nuestro Señor y con la Virgen María y con los santos, para eso transmitirlo a nuestros hijitos. Seguro que eso tendrá un resultado muy, muy, muy bueno. Y también el esfuerzo no va a ser tan tedioso, digamos, porque es simplemente mostrar lo que somos. Así de simple, creo yo, ¿no? Es la teoría. Ahí vamos en esta vida de práctica que el Señor nos vaya, nos siga ayudando. Mi Angelita, no sé si quieras cerrar con algo. No, agradecerles. Ay, se salió mi mal otra vez. Agradecerles por este espacio, por acompañarme. Este Padre, por tan bonitas palabras, también por escucharles, que ustedes también nos dejen sus comentarios de lo que el Señor les dé, pues como estas cortas reflexiones. Recordarles que estamos compartiendo la madre educadora. Vamos en la cuarta conferencia, son 9 conferencias, ya que nos faltan 5 todavía por compartir con la vida del Señor. Compartan este video con hermanitas que ustedes crean que este tema les puede edificar. Perdónenos también el exceso de tiempo, perdónenos también todos nuestros errores, todo ha sido pues inspirado por el Señor de compartirles ustedes, que Dios les bendiga realmente. Entonces vamos a entregarle este momento al Señor y después de con esta noche de Dios. Señor, que les doy por hacer una vida de María, en el nombre del Padre, Madre Señor, gracias por habernos convertido en una vez más con estos textos que han dejado nuestros corazones. Danos todo lo que nos falta, Señor, y agradecemos por todo lo que quieres informar y que nos dejan
te pedimos la gracia de poder ser que se el reino de las almas, que es el reino de los corazones, y de verdad sembrar en los corazones de nuestros hijos el bien, la verdad, la belleza. Entregamos, Señor, a cada uno de nuestros hijos, a cada una de las familias mexicanas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a llevarnos a todos nuestros hijos al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu santa voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Líbranos del mal. Amén. María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, ruega por nosotros los pecadores, ahora Ahora y en en la la hora de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor les bendiga. Muchas gracias a todos. Nos vemos en estos días.